La tarea de la antropología es no solo saber cómo son las cosas, sino cómo han llegado a ser lo que son. He tomado como epígrafe esta frase del gran antropólogo Franz Boas para ilustrar la importancia de considerar los grandes procesos históricos y sus articulaciones para el abordaje de un fenómeno cultural, social, político. En este caso se trata de la investigación de las músicas indígenas de México en el siglo XX, de manera que los invito a hacer un recorrido conmigo acerca de algunos de los planteamientos de mi libro La invención de la música indígena de México, antropología e historia de las políticas culturales del siglo XX. Este libro aborda, desde una perspectiva crítica, la práctica de la investigación de las músicas de los pueblos indígenas que recibió el impulso de políticas y programas culturales por parte del Estado mexicano desde la posrevolución hasta las formas neoliberales de concebir las sociedades y sus expresiones culturales. La categoría de música indígena nació prácticamente en el siglo XX como una expresión de la forma en que el Estado mexicano promovió lo que consideraba lo propiamente indígena en términos de una expresión cultural. Pese a la historia reciente, los movimientos indígenas, los cambios constitucionales para el reconocimiento de la multiculturalidad del país, ha persistido en la sociedad, en el imaginario colectivo, muchas ideas en torno al indígena, a lo indígena, a las músicas indígenas. Han perdurado los estereotipos que victimizan a los pueblos indígenas, que anulan la diversidad, entre otros. Este libro nació precisamente a partir de la búsqueda de respuestas ante preguntas como ¿por qué ciertas expresiones musicales han sido más estudiadas que otras? ¿Por qué algunas músicas se consideran más representativas que otras? ¿Por qué hay más investigación sobre ciertas regiones que por sobre otras? Para responder estas preguntas me di a la tarea de realizar trabajo de archivo y rastrear las ideas en torno a la construcción de lo indígena y la construcción de la identidad mexicana que están detrás de estos planteamientos. De manera que trabajé también acerca de lo indígena entre mis propias investigaciones de campo y un análisis autocrítico sobre los planteamientos de nuestras instituciones actuales. Lo que yo planteo en este libro es que las culturas musicales populares, tradicionales, actuales, indígenas, deben mucho a las políticas culturales, posrevolucionarias, hablando de 1920 a 1930, en particular por el gran desarrollo que hubo, el gran impulso hacia el sistema educativo mexicano, y también estas músicas deben mucho a las grandes instituciones de los decenios posteriores. En particular me refiero al Instituto Nacional Indigenista e instituciones hermanas, no solamente en México, sino en América Latina, y evidentemente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas de estas tradiciones musicales fueron reforzadas y fueron simbolizadas para formar parte del acervo cultural de la nación, de esta nación en construcción. De ahí es que yo planteé que se trata de una invención. No hago un uso peyorativo del término, sino que retomo parte de los postulados del historiador Eric Hobsbawm para proponer cómo hay una suerte de selección artificial en torno a ciertos tipos de música que se consideran más indígenas que otros o que debieran ser representativas de lo indígena por sobre otras.
La noción de invención no la uso en términos reduccionistas y por supuesto que reconozco la existencia de procesos locales y procesos regionales que no estuvieron del todo ligados al Estado mexicano, como son las manifestaciones a las cuales yo hago referencia. Como parte pues, de este recorrido al que les he invitado, y por supuesto los invito a leer el libro, hay unos apartados que me parece que son de interés para ustedes, como el hecho de que una parte del libro habla de los protagonistas de esta historia que estamos narrando. ¿Y cuál fue el trabajo de estos protagonistas? Me refiero, por ejemplo, en los años 50, 60, a Vicente T. Mendoza, a Gabriel Saldívar, posteriormente a otros investigadores como Thomas Stanford, pero en particular a todos aquellos que estuvieron de una o de otra manera ligados a las instituciones públicas y a la investigación en torno a las nociones de lo que debiera ser la música indígena. Antes de la llegada de Thomas Stanford a México, no se hablaba de la etnomusicología como disciplina, sino que los investigadores se abocaron al trabajo de la folclorología propiamente dicha, que es lo que se hacía en ese entonces. La etnomusicología entonces que empieza a tomar camino propio, retoma quizá el nuevo nombre de la disciplina, pero no sus postulados principales, ni tampoco le interesa mucho teorizar o hacer una suerte de análisis de las músicas abordadas, más que en términos de su descripción y documentación, que es propiamente la idea que se tiene de estos intelectuales que contribuyen a la creación de la nacionalidad. Documentar aquellos rasgos que van a ser constitutivos de la identidad mexicana. Yo hago pues un recorrido histórico a través de estos planteamientos, contrastando los diferentes discursos, poniendo a dialogar a los autores, y observo cómo hay un paso de esta investigación más de corte folclorológica hacia una investigación etnomusicológica que abre hacia una gran diversidad de tópicos, hacia también un sustento teórico y metodológico fundamentado en la antropología y que discute en torno al patrimonio cultural de la nación. También, como parte del trabajo de estos protagonistas, es que tenemos los registros de músicas que se hicieron in situ, en campo, y que, como corolario, conformaron los grandes acervos y las fonotecas que conocemos hoy en día. De manera que este libro parte de un pensamiento crítico. Yo considero que se trata de alguna manera de un libro provocador, de planteamientos que invitan a reflexionar, que invitan a homenajear a los músicos tradicionales, a los músicos locales, a los propios pueblos indígenas, para dejar de cosificarlos, para dejar de considerarlos como parte de nuestro patrimonio cultural, sino pensar que son sujetos históricos cuya contemporaneidad debemos reconocer. Este libro plantea muchas preguntas, hace referencia a algunas anécdotas en campo que me sucedieron a mí y a otros colegas en términos de nuestro propio trabajo como investigadores de las músicas tradicionales y cómo son anécdotas que pueden ser trasladadas para comprender los espíritus de una época. De manera que los invito a hacer una lectura de este libro, agradeciendo estos espacios tan importantes que nos está brindando ahora la Coordinación Nacional de Difusión para dar a conocer
nuestros trabajos, los trabajos de los investigadores e investigadoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.